Bueno, le había pedido al equipo intensidad durante los 40 minutos, creo que lo hemos cumplido durante 15. Hemos estado activos, yo pienso que hemos estado trabajando bien la defensa, los saltos en la defensa del pick and roll, las líneas de pase, tapando espacios, corriendo, buscando situaciones fáciles, jugando con alegría. A partir de que nos han hecho la zona y se nos han ido 10 puntos, las cabezas han vuelto a pensar otra vez en perder, en la inseguridad, en no tener confianza para atacar, no mantener la concentración defensiva. La salida del vestuario no ha sido una salida fuerte, con convencimiento, y eso evidentemente pues nos ha ido lastrando durante el partido. Hemos ido encadenando una serie de balones perdidos uno detrás de otro que han hecho que la diferencia pues se ampliara a 20 puntos prácticamente en un santiamén. Bueno, el problema no viene de ahora, o sea, el problema cuando estás sin confianza y no estás jugando con alegría, pues evidentemente pues ese tiro siempre te tiembla la mano y no estás bien. No es normal que un equipo como el nuestro tenga un porcentaje tan bajo. Ya lo dije la semana pasada esta semana cuando la presentación. Y bueno, para ello hay que coger confianza y hay que hacer cosas, pero tampoco es normal pues que no tengamos el atrevimiento de rompernos, de recortar, de meterse para adentro, generar ventajas, generar ayudas, poder generar un pase más, ¿no? O sea, jugamos parados. O sea, toda la movilidad que hemos tenido al principio, que hemos jugado con alegría, que hemos circulado el balón, que hemos jugado con equilibrio, a medida que ha ido pasando el partido, parecía que la defensa de Baskonia fue una defensa súper fuerte, que evidentemente lo era, pero que nosotros evidentemente hemos jugado parados y la falta de confianza nos ha hecho pues tener todas las pérdidas de balón que hemos tenido, ¿no? Bueno, lo que falla, he visto, pues, pueden ver los tiros que ha hecho Tomás. O sea, Tomás ha hecho tiros, exceptuando uno que lo ha tirado al límite, los otros han sido tiros totalmente liberados sin defensor, ¿no? No podemos achacar a eso a que sea una situación pues límite. Sí que es cierto que hay momentos que nos queda fluidez. Estamos jugando, Henry está jugando con situaciones de falta de confianza. Ha entrenado maravillosamente bien estos 3 días con confianza, anotando desde fuera, buscando penetraciones. El equipo ha trabajado fuerte, ha trabajado bien, al nivel que habéis visto los 15 primeros minutos. Pero evidentemente pues cuando ya nos hemos ido ya acercando al partido, pues las caras pues son de preocupación, ¿no? Ellos lo queremos hacer bien todos, pero falta esa chispa que nos dé esa confianza. Estoy seguro que a la que podamos encadenar un par de victorias consecutivas, ese porcentaje que tenemos tan pírrico ahora pues va a cambiar totalmente. Lo que ocurre pues que hemos de ser muy duros mentalmente para cambiar esto, porque si lo que no podemos hacer es que cada vez que haya un parcial perdamos la concentración como la hemos perdido, ¿no? Evidentemente cuando hay un parcial como estos hay que ser más duro, hay que estar más fuerte, y sobre todo jugando en casa con la afición que tenemos, que aprieta y que ayuda, hay que saberlo aprovechar. A mí me hubiera gustado poder tener una defensa alternativa, tener otras cosas para poder hacer. El tiempo apremia. Yo creo que lo importante era intentar ayudar a los jugadores con algunos cambios. Yo pienso que en los cambios defensivos hemos mejorado en algunos aspectos. En las situaciones ofensivas, pues a un principio parecía que jugábamos con fluidez y estábamos mejor, pero después nos hemos quedado trancados. Hay que seguir trabajando, pero sobre todo yo pienso que ahora más que hacer cosas, hemos de hacer cosas que nos ayuden a coger confianza. Eso es lo que hemos de intentar. O sea, no hay situaciones de estas, he vivido muchísimas y todos los equipos hemos pasado, como decía anteriormente en la rueda de prensa anterior, pero la única manera que podemos salir de esta es apretándonos y sobre todo todos como equipo, y exigiéndonos todos. Esa es la situación en la que saldremos. Equipo hay, y como hay equipo hay que salir y sobre todo coger la confianza cuanto antes.